Tardes con todos. Entonces, nuevamente, ¿ya puedo empezar todavía? Parece que sí. Sí, doctor, ya puede empezar. Ya. Entonces, el día de hoy vamos a hablar lo que es todo referente a tamaño muestral. Y en relación a nosotros, cuando hacemos un trabajo de investigación, tenemos el problema de que muchas veces preguntamos o queremos llegar a resolver un problema de investigación y decimos, voy a encuestar a todos, voy a incluir a todos en estudio, voy a incluir solo a algunos, y ¿por qué voy a incluir a algunos o por qué voy a incluir a todos? Y si solamente voy a coger un pedazo o un número representativo, ¿en base a qué aspectos yo estoy eligiendo este número de personas y cómo los elijo también? Entonces, a veces cuando ya están desarrollando una tesis, muchos alumnos dicen, doctor, no he hecho la muestra porque estoy cogiendo a toda la población. Ya, pero si hemos cogido a toda la población de estudio, esta población que sería igual a tu muestra, es representativo, tiene una validez externa, es decir, tus resultados son confiables, pueden ser reproducidos en otro ambiente o en otro lugar u otro espacio con resultados similares. Y lo otro es si realmente tiene un buen poder estadístico esa población que tú estás tomando. Por ejemplo, yo puedo escoger un estudio sobre HTLV y digo, voy a escoger a todos mis pacientes, a todas las personas con diagnóstico de HTLV que estén en Huancayo o que vengan a un hospital, y veo que después de 5 años la cantidad de HTLV ha sido probablemente 30 o 50, y yo hago un estudio en todos estos pacientes y finalmente termine diciendo que ha sido representativo estos 30 o 50 pacientes. Y si realmente lo que yo he encontrado representa y logra responder a mi pregunta de investigación. Y lo otro es, si ya me dan a mí una base de datos de pacientes con HTLV donde tenga probablemente 50 pacientes con todas las características y yo quiera determinar factores de riesgo asociados a espasticidad de miembros inferiores, o quiero determinar un valor predictivo o un modelo predictivo para determinar cuántos pacientes con HTLV van a desarrollar para parálisis espástica tropical o una polineuropatía, y incluso puede salirme significativo alguno de los factores y tener un modelo, pero finalmente estos 50 pacientes representan estadísticamente lo que yo quiero demostrar. Entonces ahí es donde se necesita saber varios aspectos. Uno, si es una base de datos y si esta base de datos tiene un poder estadístico, o si yo estoy recolectando la información, cuánto es el número de pacientes mínimos con HTLV para yo poder llegar finalmente a una conclusión y que ésta sea significativa. Entonces, cuando yo escojo una muestra, esta muestra en sí viene a ser un subconjunto de una población más grande, pero con las características de esta muestra deben ser similares a la población de estudio. Entonces, esta muestra que yo escojo de la población va a ser representativa o no va a representar los datos de toda la población. Entonces, ahí viene el problema. Muchos artículos, trabajos de investigación, pasan por procesos de selección para ser aceptados o rechazados en muchas revistas, o incluso para evidenciar un buen trabajo con un buen nivel metodológico, que no se olviden que la elección de un tamaño muestral representa la parte o es una parte de la metodología de estudio. Entonces, dentro de esta metodología, que es uno de los aspectos más importantes de todo estudio, si no es el más importante, es justamente evaluar cómo se hizo el tamaño muestral, y es por eso que en los artículos se tiene que describir cómo fue su tamaño muestral. Y si el evaluador no encuentra que no ha realizado un tamaño muestral, entonces él escribe en los ítems que no cuenta con tamaño muestral y empieza a bajar el puntaje de la calidad de tu trabajo de investigación. Entonces, lo que se busca es lograr que una muestra tenga una representatividad en relación a la población, es decir, que sea una muestra realmente
representativa. Y para esto tenemos que basarnos en dos aspectos muy importantes: en el tamaño, o sea, en la cantidad de personas, y el tipo de muestreo que se realizó. Entonces, son los aspectos para nosotros lograr una muestra representativa adecuada. Entonces, para nosotros empezar a hacer un tamaño muestral, empezamos a tener pasos. Uno de ellos es definir el problema. Dentro de este problema está determinar el objetivo, la población general, y determinar también la unidad de muestreo. Luego de haber tenido esta pregunta PICO o PECO, como lo llaman algunos, de acuerdo al tipo de estudio, tenemos el problema de investigación, el objetivo, tenemos la intervención que se va a realizar y la unidad de estudio. Luego de eso ya tengo mi instrumento, el cual tiene que haber sido validado. Aún así haya sido desarrollado por otro estudio, pero generalmente se valida para el entorno donde se va a aplicar. Las características geográficas y sociales de cada población y de cada lugar son distintas y debería ser validado. Lo otro es que necesariamente, a pesar de que ya es un trabajo bien diseñado, bien estructurado y empieza a realizarse, necesariamente siempre hacemos un piloto. Un piloto que en general son 30 encuestados, 30 personas enroladas, para poder finalmente llegar a un análisis estadístico corto de los 30, para evaluar si necesito agregar una adenda al protocolo, si hay algún error durante este proceso, si ha habido inconvenientes en las personas o el paciente o la persona encuestada, o quizás hemos obviado algún dato muy importante, y sobre todo para determinar en base a esta prueba piloto si las proporciones de que estamos encontrando son similares a la que estamos esperando, o incluso estos valores que estamos encontrando, los resultados nos puedan servir para determinar un tamaño muestral más fidedigno o exacto. No, las pruebas piloto muchas veces son importantes. Lo otro es el diseño del muestreo, que vamos a comentar más adelante, el análisis de datos y finalmente el reporte. Entonces, casi para nosotros contestar a la mayoría de las preguntas de investigación se basan en estos pasos. Entonces, para eso tenemos que conocer los tipos de muestreo. En general, los tipos de muestreos son estos dos: los probabilísticos y no probabilísticos. ¿En qué se diferencian ambos? Es que en los no probabilísticos, cada unidad de muestreo o cada persona o cada sujeto enrolado, la probabilidad de que represente o tenga una buena representatividad y tenga características similares al de la población son pocas. O la probabilidad de que un sujeto sea elegido en relación al total también es muy bajo. Es muy bajo o es mínimo. Entonces, esas dos son las características importantes. Uno, que no existe la probabilidad de escoger a uno y a otro, no son similares, no existe una probabilidad igual. Y lo otro es que las características probablemente no representen a la población. Y estos muestreos no probabilísticos generalmente no tienen tanta confiabilidad en relación a los probabilísticos, que es el tipo de muestreo que se recomienda por excelencia. En relación a los muestreos probabilísticos, acá sí a cada persona tiene la probabilidad de ser elegida. Cada persona que pertenece a la población tiene la misma probabilidad de ser elegida que otra persona. Existen varios tipos y que estas personas elegidas probablemente tengan mayor probabilidad de representar características similares de la población. Entonces, vamos a hablar primero de los muestreos no probabilísticos, que son los muestreos más frecuentes que se ven en pregrado, por el hecho de que son más fáciles de realizar, pero sin embargo les comentaba que tienen más sesgo, porque la probabilidad de elección no es igual, y por la probabilidad de que no represente características generales de la población. Entonces, dentro de estos muestreos no probabilísticos, tenemos el muestreo por conveniencia,
¿Qué quiere decir? Que viene un investigador, va a hacer una encuesta, por ejemplo, sobre satisfacción del usuario externo, y se para en la puerta de consultorio del hospital y empieza a preguntar a todos los que están saliendo del hospital cómo ha sido su atención, y empieza a encuestar. Y según su tamaño muestral llegó, por ejemplo, a 200 personas. Y él en un día puede tener 200 personas, o puede acabar en 2 días, el lunes y el martes, por ejemplo. Y eso se llama por conveniencia, ¿no? El investigador quiere, le conviene terminar en menos tiempo y alcanzar su objetivo en relación al número de sujetos encuestados. Pero hay mucho sesgo. Uno, puede ser que justamente los días lunes y martes atienda tal doctor y tal doctor tenga una buena calidad de atención o tenga una mala calidad. Entonces, finalmente tus resultados te van a mostrar que la calidad de atención en tal servicio es pésima o es buena. Pero si aquel investigador empieza a encuestar el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, todos los días, en 7 días o 10 días, probablemente coja mayor número de sujetos de distintos días, atendido por distintos médicos. Pero también hay otro sesgo, de que justo esta semana, en muchos hospitales hay médicos que trabajan 15 días, 14 días en un hospital y en otro hospital otros 15 días. Entonces, en esos 15 días puede estar un grupo de médicos y no representen a la otra mitad del mes. Entonces, hay otro sesgo. Y también se puede cometer otro sesgo de que los pacientes con ciertas patologías son citados en tales días porque hay programación en sala, porque cada servicio se divide en unidades y en esos días programa a unidades, a pacientes que pertenezcan a una unidad, por ejemplo, en infectología, a unidad de HTLV, de tuberculosis o de VIH, y vengan pacientes exclusivos con ese diagnóstico. Entonces, el muestreo por conveniencia, lo bueno para el investigador es que en pocos días puede terminar de encuestar a sus pacientes. Lo malo es de que tiene mucho sesgo y similar ocurre con los otros tipos de muestreo no probabilístico, ¿no? Donde los errores o sesgos son similares. El otro es el muestreo por juicio, donde el investigador o el experto del grupo o el que está realizando el estudio diga, yo voy a encuestar los días martes o miércoles porque es el mayor número, en ese día vienen todos los pacientes al hospital. Y en un solo día puede terminar su encuesta, pero se corre el riesgo, por ejemplo, de que el médico por agotamiento, cansancio, por atender la mayor cantidad de pacientes ese día, brinde una mala calidad de atención. Entonces, no me he pasado, sí. Entonces, ocurren muchos problemas, nos traen muchos problemas al personal de investigación, decir, lo hago por no probabilístico, lo hago probabilístico, lo que en conjunto nosotros lo que hacemos es recomendar que sea un muestreo probabilístico para evitar justamente estos sesgos. Entonces, los otros tipos de muestreo no probabilístico están, por ejemplo, la bola de nieve, donde viene un paciente con un diagnóstico muy confidencial, por ejemplo, el tener VIH, y además, por ejemplo, es trabajadora sexual, y le decimos, queremos encuestar a todas las trabajadoras sexuales, pero yo no puedo poner un letrero grande y decir, se cita o se invita a todas las trabajadoras sexuales a acercarse tal día. Y se pierde esta parte de la confidencialidad. Y probablemente no vengan personas a la encuesta de tal día. Entonces, lo que se hace es identificar a una sola persona, una o dos personas, y que ella comunique a la siguiente, comunique a la siguiente, a la siguiente y a la siguiente, en cadena. ¿No? Sobre todo cuando son diagnósticos muy confidenciales. Y el otro muestreo no probabilístico es la discrecional o la discreta, donde ya el investigador, de acuerdo a características de cada persona, de cada sujeto de estudio, va a escoger, ¿no? Si tal persona ingresa o no ingresa al estudio. Y esto también, ¿no? Conlleva mucho sesgo como parte de los otros muestreos no probabilísticos. Entonces, esto es en relación a los muestreos no probabilísticos, que normalmente se hacen por conveniencia, por juicio del investigador principal, y el otro es por bola de nieves, ¿no? Como les he mencionado.
Y el otro tipo de muestreos que debería realizarse son los muestreos probabilísticos. En los muestreos probabilísticos hay varios tipos de muestreo probabilístico. Vamos a hablar los que se utilizan en ciencia de la salud principalmente. Y acá tenemos el muestreo aleatorio, el muestreo probabilístico aleatorizado simple. ¿En qué consiste esta selección simple? Nosotros tenemos una población de personas o de pacientes con tal diagnóstico y lo que nosotros hacemos es seleccionar en forma aleatoria a cualquier persona que se encuentra dentro de esta población. Y este tipo de muestreo aleatorio simple se hace generalmente cuando la población es homogénea, es homogénea. Por ejemplo, tengo un salón de clases de secundaria, por ejemplo, donde todos los alumnos de cuarto grado, por ejemplo, de secundaria, promedio 15 años, si son del mismo sexo, entonces son grupos homogéneos, al menos en edad y sexo, o pueden ser solo homogéneos en edad. Se trata de buscar poblaciones homogéneas. Entonces, de ellas se selecciona en forma aleatoria. Hay varias formas de cómo seleccionar. Podemos pedir al profesor que nos entregue una lista de los alumnos y cogemos a los alumnos impares, por ejemplo, o a los pares, o cogemos por número de lista del 1 al número al 30 y empezamos a colocar en bolillas o en papelitos y seleccionamos de acuerdo al tamaño muestral 5, 10, 15, 20 personas. Algunos se hacen con monedas, que también es válido, con dados. Y también usando Excel, en Excel también, en la parte de fórmulas hay una parte donde dice aleatorizar o aliat. Hacemos un clic y ya nos sale todos los números. Y nosotros escogemos, por ejemplo, los números impares. El 1 es impar, el 2 es par, el 3 es impar, de acuerdo a cómo nos salen las tablas. Entonces hay varias formas de aleatorizar y esto se hace en poblaciones homogéneas hasta alcanzar nuestro tamaño muestral. Entonces, tenemos una población definida y a ellos que debería ser homogénea, y de esta población definida escogemos a cualquier persona de acuerdo a cómo ha sido el método de aleatorización. Normalmente lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en una sala de hospitalización, por ejemplo, ahora en COVID, que hemos tenido pacientes y queríamos determinar la grasa corporal y se tuvo que pesar a los pacientes, eran por lo menos unos 120 pacientes hospitalizados y lo que se hacía era aleatorizar en forma de impares a todas las camas y ellos se les hizo mediante una balanza de impedancia, se le determinó su composición corporal. Y al siguiente día otro grupo, al siguiente día otro grupo, y en 2 semanas se terminó de determinar la composición corporal. Ese es un muestreo aleatorio simple. El otro muestreo no probabilístico es el muestreo aleatorio estratificado. ¿Cuándo se hace este estratificado? Cuando ya se tienen poblaciones más grandes. Cuando hay poblaciones más grandes, hay 2 tipos de muestreo bien usados en medicina. El estratificado y el conglomerados. ¿En qué se diferencian uno del otro? En estratificado nosotros vamos a dividir a toda la población en características, en grupos más pequeños, y de cada grupo vamos a obtener en forma aleatoria un número representativo. Por ejemplo, un trabajo que hicimos sobre muestreo aleatorio estratificado que se hizo en Usibamba. En Usibamba, el centro de salud nos dio el mapa de cómo estaba distribuido todas las cuadras de la comunidad, del anexo, y en base a la cantidad de manzanas o cuadras que nos mostró, que en promedio eran 30 cuadras o 30 manzanas, y luego nos dio la población, cuál era la población total. Y nosotros empezamos a encuestar por cada cuadra cuánto era el número de casas. De las 30 casas, el número de casas por cada manzana. Entonces ya teníamos de toda una población, teníamos el número de manzanas y teníamos también el número de casas por cada manzana. Entonces lo habíamos dividido a toda la población, lo habíamos dividido por el número de manzanas o cuadras. Y en cada cuadra teníamos el número de casas.
Entonces, nuestro tamaño muestral era 120. Entonces, ¿cómo dividimos los 120 en forma estratificada? Lo que hicimos es, tenemos 30 manzanas, tuvimos que dividir 30 manzanas y en cada manzana teníamos, en algunos grupos teníamos 10 casas, en otros 12 casas, en otros 8 casas, eran distintas. Entonces, este número de casas empezamos a determinar la proporción. Si existían un promedio de 200 habitantes y teníamos un promedio de 10 casas o 10 habitantes por cada manzana, empezamos a tomar una proporción. En la primera manzana, el número de habitantes representaba, por ejemplo, el 8% de la población. En la siguiente manzana representaba el 10%. En la otra manzana representan el 20%, en la otra el 6%, en la otra el 5%. Y ya trabajamos con proporciones, con porcentajes. Una vez que teníamos porcentajes, el número de muestra que habíamos obtenido también lo dividíamos en porcentaje. Por ejemplo, si nuestro número el tamaño muestral calculado es 120 y en esta manzana representa el 10%, entonces teníamos que encuestar 12 personas de esa manzana. En la siguiente manzana representan el 20%. Entonces, si nuestro tamaño muestral es 120, para esta manzana nos corresponde ¿cuántas? 24 personas a encuestar. Si en la siguiente manzana solo representa el 5% de toda la población, entonces nuestro tamaño muestral es 120. El 5%, ¿cuánto es? 6. Entonces, solamente teníamos que encuestar a 6 personas. ¿Ya? Entonces, íbamos a la primera manzana. En la primera manzana teníamos que encuestar a 10 personas. Ahora, de las 10 personas teníamos 20. ¿Cómo nosotros seleccionamos solamente 10 de las 20? Entonces, eso lo hacemos en forma aleatoria simple. Puede ser por números impares o puede ser por moneda. Vamos a cada casa y a esta casa entra o no el estudio. Tiramos una moneda y si sale cara entra, si sale sello no entra. Entonces, vamos escogiendo. Y así hasta llegar a las 10 casas. También se puede trabajar eso en el mapa y decir, ya se ven, hay que enumerar las casas de 1 a 20 y solo vamos a encuestar los impares, el 3, el 1, el 3, el 5, el 7, hasta llegar a los 10. Y eso también nos sucedió. Si no se encuentra nadie en esa casa, tocamos la puerta, no hay nadie, salió. ¿Qué hacemos? Tuvimos una segunda opción de volver al día siguiente o en la siguiente visita, y si no se encuentra en la siguiente visita, ya se pasa a la casa vecina. Y eso es lo que se escribió en el artículo. O lo otro es que vamos a la casa y no cumple los criterios de inclusión, entonces tomamos la siguiente casa de acuerdo a cómo se ha aleatorizado, o a la casa vecina. Y eso es el muestreo estratificado. Este tipo de muestreo estratificado también se hace para los censos cuando hay las campañas o los procesos electorales. Y lo dividen, generalmente lo dividen en dos estratos consecutivos. Uno lo dividen por distritos y de cada distrito empiezan a tomar personas en cada manzana, y lo otro que hacen es también dividirlo por niveles socioeconómicos. Entonces ya existe una doble estratificación para evitar un menor sesgo. El otro es por conglomerados. A diferencia del estratificado, el conglomerado, nosotros necesitamos conocer a la población y características de la población. Por ejemplo, en un colegio, esto lo hago por ejemplo, en un colegio o en una universidad. En un colegio, yo quiero identificar, por ejemplo, los factores asociados a tener un curso desaprobado o a bajo rendimiento académico. Yo quiero saber por qué los alumnos tienen bajo rendimiento académico. Y el director me dice, señor, encuesta a toditos, encuesta a todo mi colegio es suyo, coja, encueste a todos mis alumnos, no se preocupe. Ya, entonces digo, pero yo voy a encuestar a los 1000 o 10,000 alumnos que hay en el colegio, no me va a alcanzar el tiempo, quiero solamente ver una muestra de ellos, ¿y cómo hago? Entonces ahí intervienen los conglomerados. Tengo alumnos de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año. Entonces, los agrupo por años. Y dentro de los alumnos de primer año, todos son homogéneos. Son homogéneos en edad
y son homogéneos muchas veces en el sexo, porque los separan por varones y mujeres, pero al menos son homogéneos en edad. Es una población, la edad y sexo son los factores más importantes para definir la homogeneidad de una población. Incluso también cuando hacemos análisis estadísticos son factores que deben ser siempre considerados porque son confusores también, variables confusoras por excelencia. Entonces, estas dos variables siempre deben estar en todo estudio. Entonces, del primer año, del segundo, tercero, cuarto y quinto. Del primer año no es necesario que encueste a todos los 1000 alumnos del primer año. Yo lo que hago en ellos es seleccionar la proporción de alumnos de primer año, proporción de alumnos de segundo año, de tercero, de cuarto, de quinto. Si tengo la misma proporción de alumnos de cada año, entonces voy a coger solamente 20% de mi tamaño muestral de cada grado. Y de cada año lo escojo en forma aleatoria. Hasta alcanzar mi tamaño muestral. Si mi tamaño muestral es 200 y el primer año representa el 20%, entonces probablemente sean 40 alumnos de primer año. Y estos 40 alumnos los escojo en forma aleatoria. Y si tengo 5 salones de primer año, entonces si tengo que encuestar 40 alumnos, entonces escojo 8 alumnos de cada salón para llegar a los 40. Y estos 8 lo hago en forma aleatoria, de la misma manera que se hizo en estratificado. Pero esta se hace en población más homogénea. La otra es en muestreo sistemático. Acá se dividen en grupos, pero de acuerdo a mis variables sociodemográficas principalmente. Y esto, acá vamos a presentar un estudio. Esto se hace en base a procedencias, se hace en base a actividades laborales o a variables definidas, ¿no? Y eso está ya elaborado en un diseño previo. Generalmente estos últimos muestreos, el estratificado, el por conglomerado y el sistémico, son los que más se realizan en estudios de medicina cuando tengo un gran tamaño muestral. Cuando el tamaño muestral es más pequeño y generalmente se hace un muestreo aleatorizado simple. Por ejemplo, en ensayos clínicos, ¿no? Se hace el muestreo aleatorizado simple. Entonces, esa es la parte teórica. Si es que hay alguna pregunta antes de pasar a la parte práctica y conocer algunos comandos. Como les había mencionado, la parte de tamaño muestral, principalmente, muchas veces cuando nosotros estudiamos y hacemos toda la parte teórica de los tamaños muestral, y pasa un tiempo y empezamos a desarrollar un trabajo, nos olvidamos. Entonces tenemos que en el momento de realizar el proyecto, diseñar cuál es el método de tamaño muestral para escoger el número, la cantidad y el tipo de tamaño muestral que vamos a elegir. Entonces, estos son los comandos, pero vamos a abrir el do. No sé si va a ser posible. ¿Logran ver la parte del do de Stata? Sí se ve, sí se ve. Ya. Entonces, esto lo voy a compartir, el do, porque es el resumen de toda la gran cantidad de comandos que hay en Stata. Ahora, nosotros para determinar un tamaño muestral hay varios programas estadísticos, EPIDAT, PINFO, el SPS, el SAS, el R y el Stata, ¿no? Los 5, lo bueno es que estos 5 que los que más usamos, el más fácil me parece que es Stata, aunque algunos me dicen que más fácil es el EPIDAT, otros dicen el PINFO porque solamente colocas el numerito, pero ahora van a ver que con Stata es el programa más sencillo para determinar un tamaño muestral. Entonces, ustedes se dan cuenta que en do, para nosotros, el do es como la libreta de notas de Stata. En vez de estar anotando, pueden ustedes agarrar el do y escribir todo lo que ustedes quieran y llegan a su casa y lo que hacen es sombrear todo y lo ponen a correr y ya sale todo lo que han trabajado.
Pero para que no seleccione erróneamente lo que ustedes están escribiendo, escriban un asterisco en la parte antes de escribir el enunciado y eso ya no va a correr. Entonces, el comando más importante para tamaño muestral en Stata es SAMSI. El SAMSI es el resumen de lo que es el muestreo aleatorio simple por proporciones, ¿no? SAMSI en inglés. Entonces, con este comando lo que hace es determinar los métodos el método de proporciones o método por proporciones para calcular el tamaño muestral. Entonces, tenemos este comando que se utiliza para todo lo que es cálculo de tamaño muestral. Entonces, escriban SAMSI en Stata y luego ustedes tienen dos numeritos que deberían escribir. ¿Por qué deben escribir dos numeritos? Porque es método de proporciones. Y al escribir método de proporciones tienen que comparar dos proporciones. Por ejemplo, cualquier estudio que se nos venga a la cabeza en este momento. La probabilidad de que ustedes en este momento están 46 alumnos, 46 colegas o 46 participantes. De los 46, si hacemos un estudio, ¿cuántos de ustedes están escuchando? ¿Cuántos de ustedes están haciendo otra actividad, por ejemplo? Quiero ver cuáles son los factores asociados a la atención al curso taller Stata. Entonces les envío una encuesta a ustedes y muchos de ustedes finalmente voy a preguntar y voy a saber si estaban atentos o si estaban realizando otras actividades. Pero yo previamente, como es un método de proporciones, yo puedo asumir o puedo buscar en una bibliografía, en un estudio, ahora que todo es virtual, puedo buscar cuántos de los alumnos, en otros estudios, cuántos de los alumnos realmente atienden al profesor, ¿no? durante las clases. Entonces, en la primera proporción escribo acá, cuál es la proporción de alumnos que atienden que están atendiendo a las charlas. Y en el segundo lugar, cuál es la proporción de alumnos que están realizando o con la que estoy comparando, que están realizando otra actividad. Y aquí escribo estos dos porcentajes. Y así como van estos dos porcentajes o estas dos proporciones que yo espero encontrar, también van de acuerdo, por ejemplo, quiero determinar factores de riesgo asociado a fracaso del tratamiento antituberculoso o por qué el paciente que toma tratamiento para TBC no mejora. Quiero saber por qué. Entonces, finalmente yo encuentro estudios donde dicen que un 10% hace resistencia primaria, es decir, que el paciente de por sí ya ingresó una tuberculosis resistente. O puede ser que el paciente presente un RAFA medicamentoso. Entonces, acá coloco las proporciones. Proporción de pacientes que tienen tuberculosis primaria resistente. Por ejemplo, el 10%, coloco 0.1. Y la proporción de pacientes que desarrollaron RAFA, reacción alérgica a los medicamentos, que sean 40%, entonces acá coloco 0.4. O sea, esos dos números necesito. ¿Y de dónde consigo esos dos números? ¿De dónde consigo esos dos datos? Buscando artículos previos, buscando artículos, cualquier referencia bibliográfica, y eso debe ir en la referencia bibliográfica de mi proyecto. Pero ¿qué pasa cuando ustedes dicen, doctor, he buscado todas las referencias y no he encontrado ninguna referencia? He buscado todos los estudios y no he encontrado ninguno. Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo que hago qué es lo que hago? Entonces ahí interviene el tercer o cuarto paso del tamaño muestral, que es hacer un estudio piloto. Empiezo a encuestar a 30 personas mínimo, y de las 30 personas que inician tratamiento anti-TB, digo, ¿cuántos han desarrollado RAFA? Y coloco acá el porcentaje. ¿Cuántos han desarrollado resistencia? Y coloco el otro porcentaje. Entonces, estos números, si es que no los encuentro de los estudios previos o de artículos publicados, lo puedo coger también de mi estudio piloto. ¿Ya? Y solamente esos dos datos necesito.
para comparar y colocar estos números en porcentajes. 0.8 que representa el 80%, 0.1 que es el 10%, 0.01 que es el 1%, por ejemplo. Ustedes podrían dejarlo ahí, ¿no? Como en la segunda parte. SAMSI 0.2 y el otro es 0.4. Lo colocan y lo que hacen es correr y ya le sale, ¿no? A ver, vamos a compartir la otra parte del Stata. Ya, entonces esto es lo que ha corrido, SAMSI 0.2 y 0.4. Y lo que me sale es un alfa de 0.05 y me sale un poder de 90%. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros colocamos el comando SAMSI, Stata ya de por sí te dice que el poder que asume, el poder que te da Stata para esas proporciones es el 90%. Un buen poder estadístico, 90%. Y el error alfa que ya hicieron con el doctor Alex, me parece, si escuché parte de su ponencia, habló del error alfa, que es de 0.05, ¿no? Que es justamente el error mínimo que se debe cometer para tener una buena representatividad en el nivel de la población. Y con eso nos sale un N1 de 119 y un N2 también de 119. ¿En qué consiste estos números? Sumando ambos, es el número total de la población, sería 138, sumando 238. El tamaño muestral final sería 238 personas que voy a encuestar, 238. Entonces, estos 238 es mi tamaño muestral que yo debería conseguir. Ahora, acá me están dividiendo en dos. Esto yo lo puedo, si voy a desarrollar un estudio caso y control, por ejemplo, y en este resultado me dice que tengo que escoger 119 de casos y 119 controles. Pero si es una población homogénea y no es un estudio caso-control, sino una corte, entonces en total necesito 238 personas. Ya tengo mis 238 y empiezo a encuestar todas las historias. Por ejemplo, empiezo a sacar historias clínicas, 238 historias de diagnóstico de tuberculosis. Y de las 238 historias, veo que algunas historias, datos incompletos, algunos no eran tuberculosis y lo pusieron como tuberculosis, iniciaron tratamiento incluso como TBC, y finalmente después de 3 meses salió cáncer y la TBC nunca era TBC, por ejemplo, ¿no? O puede ser que los datos estén incorrectos, o que no sean, que estén borrosos, no entendibles de las historias que yo ya he seleccionado. Entonces, lo que hago generalmente a estos 238 aumento el 10%. Por ejemplo, de 238, el 10% tendría que más o menos 250 historias tendría que recolectar. Ahora, de todas estas historias, este 10% representa los datos incompletos, las pérdidas que voy a tener, incluso en el momento de análisis de datos, puede ser que a pesar de que yo he escogido una historia y está bien, pero la persona que ha digitado la información se ha equivocado en puntos, comas y no es congruente, incluso esta podría ser depurado de acuerdo a varios métodos, incluido considerarse o no considerarse, pero estos 10% que en muchos de nosotros hacemos hasta 20% para lidiar con estas pérdidas, tratamos de que esta muestra sea representativa, incluso sea un 10 a 20% más. En general se acepta hasta 20%. Pero también hay que tener cuidado con los comités de ética. Si tú has colocado en tu tamaño muestral 238 más 20% igual 260 historias clínicas que debes recolectar, el comité de ética te acepta los 260. Pero si tú has recolectado 300 historias, el comité de ética puede decir y está con todas las facultades de pedirte un documento que sustentes por qué has escogido más pacientes o más historias de lo que tú has planteado en tu proyecto. Entonces, para eso normalmente un buen diseño del tamaño muestral justamente hace de que no tengas problemas a la hora de hacer el análisis estadístico.
Ahora, entonces, ¿qué pasa si quiero avanzar un poco más? No solamente el SAMSI 0.2, 0.4, que representa 20% y 40%, sino quiero darle que Stata no exagere en los números, sino sea un número más pequeño, porque ustedes van a estadística y dicen, doctor, no hay 250 historias, solo tengo 200. Ahora, ¿cómo hago? Voy a buscar otros datos y para eso le pido a Stata que ajuste estos datos y no lo exagere. Hacerlo unos datos no tan continuos. Entonces, solamente lo que hago es colocar SAMSI 0.2, que es la proporción de lo que yo espero de mi primer grupo y la proporción que espero del siguiente grupo, y lo coloco no continuity. Que esto hace que en Stata lo ajuste a una realidad más exacta. Entonces, lo que hago es sombrear, ejecuto, y ahora me voy a la otra parte. Y ya no me sale 138 como el anterior, colocando los mismos datos, pero ya ajustando, me sale 118, son 20 personas menos. El poder es el mismo, el poder 90%, el error es el alfa el mismo, pero lo que está haciendo Stata es ajustarlo, manteniendo el poder, manteniendo que el valor P o la probabilidad de cometer el error sea menos de 5%, sea también igual. Y ajustando nos da 118 personas a encuestar, más el 10%, más o menos 130, o perdón, 230. Si hay una pregunta, una duda, me van interrumpiendo, por favor. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un estudio de caso y control y a un grupo de casos, por ejemplo, quiero que exista un caso de tuberculosis, por ejemplo, y en mi otro grupo que no exista casos de tuberculosis, y quiero determinar, por ejemplo, los factores sociales, ¿por qué ellos hacen tuberculosis y el otro grupo de pacientes no desarrollan tuberculosis? Y determino algún factor específico. Por ejemplo, el nivel de ingreso, el nivel de ingreso el nivel de ingreso económico. Entonces, me sale que el nivel de ingreso económico bueno o aceptable en los pacientes con tuberculosis es 20%. Entonces, acá escribo SAMSI 0.2. Y el nivel el porcentaje de nivel económico en la población no tuberculosis es 40%. Entonces, escribo 0.4%. Estamos mencionando método de proporciones. Pero ahora yo quiero coger dos pacientes con TBC, o dos familias, o dos personas con TBC, y un paciente o una persona que no tenga TBC. O sea, 2 a 1. 2 casos y un control. Entonces, lo que yo hago en mi comando, es SAMSI 0.2 o 20%, 40%, y coloco también ajustando, no continuo, que es ajustar al valor mínimo, y coloco el radio de 2. El radio 2, al escribir el radio 2 en mi comando, significa que voy a escoger 2 casos y un control. Igual sombreo y hago clic en la parte superior donde dice ejecutar, selección, do. Entonces, hay 2 formas. Yo sombreo, copio, y lo pego en el otro, o si no, lo que hago es sombrear mi do y coloco ejecutar. Entonces vamos a ver cómo salió. Vamos a abrir. Ya. Y acá me sale con un poder estadístico de 90. No nos olvidemos que para cualquier tamaño muestral, el poder estadístico recomendado es 80%. Pero para el comando SAMSI y determinado tamaño muestral lo coloca el poder estadístico de 90, es decir, incrementa la cantidad de tu tamaño muestral, manteniendo la probabilidad de cometer el error alfa de 5%, o el P que sea menor de 5%. Entonces había yo colocado 2 casos, un control. Entonces, tengo 164 pacientes con tuberculosis que debo encuestar y 82 casos de pacientes sin tuberculosis que debo encuestar. En total, debería encuestar 244, 246 me parece. Y a esto le sumo el 20%. Y esto es mi tamaño muestral.
La otra es puedan escribir directo acá, ¿no? Escriben directo acá SAMSI, 20%, que según lo que estamos conversando, el 20% de los pacientes con tuberculosis tienen buen ingreso económico y 40% de los pacientes con tuberculosis, del 40% de los pacientes sin tuberculosis tienen buen ingreso económico. Coloco el radio 2 y también ejecuto y me sale igual, ¿no? Igual que el anterior. Entonces volvemos a nuestro do. Esto es cuando queremos calcular el tamaño muestral en relación a porcentajes. Porcentaje de un factor, comparando las proporciones de un factor y en un caso y la proporción del factor en el grupo control, por ejemplo. Y si no van a hacer caso control, entonces toman igual, colocan las dos proporciones y lo que hacen es coger toda la población en general de los 120 que nos salió. Ya no se divide en 110, sino los 220. Ahora, ¿qué pasa cuando ya no son proporciones? Ahora son, por ejemplo, promedios. Entonces acá no es, si nosotros comparamos dos medias o dos promedios en vez de ya de proporciones, por ejemplo, yo estoy comparando, tengo dos grupos de pacientes y digo que este grupo de pacientes con tal suplemento ha incrementado su peso y este grupo de pacientes con otro suplemento he incrementado en 10 y el otro solo en 5. Entonces ya tengo dos incrementos. Y finalmente tengo una media de incrementos. En promedio he incrementado 5 kilos y el otro solo 2 kilogramos, por ejemplo, ¿no? O al revés, ¿no? Que este grupo de pacientes con el tratamiento antituberculoso y está respondiendo, ha incrementado 5 kilogramos los primeros 2 meses y el otro grupo de pacientes que no responden, en vez de incrementar, ha reducido a 1 kilogramo. Entonces ya estoy comparando medias o promedios, ya no son proporciones como en la anterior. Entonces, ¿qué hago con Stata? El mismo comando sigue siendo SAMSI, coloco el incremento de peso del primer grupo, por ejemplo, acá en el primer grupo que haya reducido 6 kilogramos, entonces pongo menos 6 kilogramos, y el segundo grupo que haya reducido 2 kilogramos, entonces coloco menos 2. Luego, como la comita, no se olviden que en Stata tienen que colocar todos los números y datos exactos, incluso los espacios, porque si no, no te sale. Y también, como son grupos y estoy comprando medias, necesito también la desviación estándar. Esa desviación estándar debe ser incluida en cada grupo. Entonces coloco SD, desviación estándar del 1, desviación estándar 1, y escribo el valor de la desviación estándar. Vamos a suponer que sea 12. Un espacio, desviación estándar del segundo grupo, desviación estándar 2, y que sea 11 la desviación estándar del segundo grupo. Y puede ser que ustedes le den el poder, o si deseas no le den el poder. Yo le estoy colocando aquí poder de 80 para bajar un poco más el tamaño de la muestra. Y lo que hago es seleccionar o copio, seleccionar, y luego hago clic en la parte superior donde dice ejecutar selección. Hago clic y vamos a ver qué salió en el Stata. Y nos sale en total 260, que esa es la cantidad de personas que yo debo encuestar. 260. Lo suman el 20% como máximo y 10% como mínimo por todos los datos incompletos que puedan encontrar. La otra forma es escribir. Escriben SAMSI, menos 6 kilos el primer grupo, menos 2 kilos el segundo grupo, desviación estándar, 12, 11 del segundo grupo y el poder. Y les sale igual. Ahora, si ustedes han buscado la literatura y no han encontrado datos sobre el estudio que están realizando, entonces empiezan con su piloto de 30 y en base a lo que han encontrado en este piloto, describen los valores de sus medias. Entonces, acá lo que ustedes ven es el poder de 80 porque ustedes están dando un valor de 80% a este poder. Pero, ¿qué pasa si yo lo cambio? Quiero darle un valor de 90%. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ustedes ven que si antes nos salía 260 en total y 130 en cada grupo, ahora esto se ha incrementado en 40 en cada grupo y 80 en total.
ya no es 260, sino ya es 340, ¿no? Entonces, el incremento del poder estadístico de la muestra también incrementa el número de pacientes que debo encuestar. ¿Cuál es el poder mínimo? El poder mínimo que deberíamos determinar es 70. Entonces, lo mínimo que deberíamos encuestar sería 206 pacientes o 206 personas. Seguimos, a ver, volvemos a nuestro DO. Y si ustedes nos quieren escribir todo esto de SAMSI, -6, -2, división estándar 1, división estándar 2, por Power 0.8, también lo pueden abreviar. SAMSI, la diferencia entre -6 y -2 en números absolutos es 4. Colocan 4, 0 y al final les va a salir el mismo resultado. Vamos a hacer la prueba. Vamos a escribir esto mismo acá. Ya, entonces el poder de 80 y nos sale 142, similar a la que hicimos líneas arriba. Entonces, es una forma de abreviar. Ya, esto es en relación a tamaño muestral. Entonces, lo que hace el SAMSI es determinar mediante método de proporciones cualquier tamaño muestral, y para eso, ya sea un estudio de corte retrospectivo, ya sea un caso control, ya sea un estudio observacional analítico, observacional simple. No se olviden que el tamaño muestral nos sirve para todos los estudios inferenciales, es decir, lo que yo quiero demostrar y lo que yo quiero finalmente encontrar, puede ser factores o valores predictivos, etc. Pero en estudios descriptivos puros no se hace un tamaño muestral. Por ejemplo, estudios descriptivos puros es reporte de casos, serie de casos, las revisiones simples. Esos estudios descriptivos no necesitan un tamaño muestral. Pero si se hace un estudio inferencial para determinar factores de riesgo, factores asociados, factores de mortalidad, de letalidad, estudios de sobrevida, necesito sí o sí un tamaño muestral. ¿Qué pasa si ya me dieron una base o conseguí una base de datos y alguien me dice, tengo esta base de datos que quería hacerlo para tal estudio, pero no he conseguido, pero a ver cómo lo puedes analizar? Entonces nos dan una base de datos, por ejemplo, la base de datos de las encuestas nacionales, que son bases muy enormes, que muchas veces no terminan en estudios y que deberían ser aprovechados para realizar investigación, y nosotros decimos, pero la base nos servirá para hacer el estudio. ¿Cómo calculo el tamaño muestral de esa base? Cuando ya ustedes tienen una base, no es necesario calcular un tamaño muestral. Pero ahora, ¿qué determinan si ya no van a calcular un tamaño muestral? Porque ya tienen su muestra. ¿Qué hacen? Con esa base lo que se hace es determinar el poder estadístico. Les había mencionado que el poder estadístico se recomienda que debe ser 80, y en Stata, si ustedes no describen el poder de 80, automáticamente ellos o el programa te determina un poder 90, es decir, un poder mucho más alto. Entonces, y el poder mínimo que deberíamos obtener es 70, algunos mencionan 60, pero 70 es lo mínimo que debería tenerse para un buen tamaño muestral. Entonces, con esta base de datos que ya he obtenido, necesito yo calcular la potencia. Esta potencia debe ser al menos un promedio de 80. Entonces, nosotros para determinar la potencia de una muestra, lo que hago, o el poder de una base, que es la parte que estoy sombreando, generalmente como son datos que nosotros nos han dado, yo tengo que hacer estudios retrospectivos de esta base. Y muchas veces tengo que determinar mediante análisis de regresión, principalmente puede ser logística, regresión simple, para determinar los factores que han llevado al desarrollo de un evento. Entonces, para yo determinar esto, utilizo este comando, stpower, y como es generalmente bases que ya son retrospectivas, y voy a determinar una asociación entre dos o más variables, utilizo
la regresión de Cox. Entonces, yo en Stata escribo stpower Cox, que es basen los comandos para determinar el poder. Y luego escribo la coma, dejo un espacio, coloco n es el n, y entre paréntesis escribo el tamaño de esta base. Por ejemplo, si en esta base hay 1000 personas, si en esta base hay 50 personas, si hay 100 personas, no sé cuántas personas tenga esta base. Con todos tus criterios de inclusión, exclusión, con todas las variables completas, ¿no? Porque yo puedo tener una base de 1000 personas, pero los que cumplen mis criterios de inclusión y exclusión para yo responder una pregunta de investigación solo tienen 40 completas. Entonces, estas 40 ingresan a mi estudio. Las otras no, porque son datos incompletos. Entonces selecciono stpower Cox, suponiendo que sean 50 las personas que tienen datos completos dentro de esta base, a pesar de que hayan 500 o 600, pero solo 50 tienen todos los datos completos. Luego hago clic en ejecutar selección y voy a ver qué finalmente pasa con Stata. Entonces acá me dice, el alfa, o sea, voy a cometer el error alfa también como 5%. Coloco el N50 y finalmente el poder, la parte que estoy sombreando, me sale 68%. Entonces, lo ideal es llegar a un poder de 80. No debe ser menor de 70 en general, ¿no? Es un poder muy bajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que aumentar mi tamaño muestral, que 50 no es suficiente para lo que yo estoy esperando. Deben ser 70, 80, 100 y voy de acuerdo hasta lograr que llegue por lo menos a 80%, a 80 de tamaño, a 80 de poder. Entonces, por ejemplo, yo tuve 50, pero empecé a buscar más historias o más información y ahora ya tengo 70 fichas. Entonces, con 70, hice clic en 70, cambié a 70 y ahora veo que mi alfa sigue siendo 5%, pero ahora el poder subió a 82. Entonces, con 82% de potencia ya es aceptable, ¿no? Ya puedo empezar. Y como les mencionaba, lo ideal sería llegar a 90, que es lo que Stata te recomienda siempre. Entonces, a ver, de lo que estaba en 70, he encuestado 70, ahora encontré, por ejemplo, 85 personas, 85 encuestados. Y ya con eso sube 89 mi poder. Ya puedo trabajar tranquilamente con los 85 encuestados porque ya he pasado el 80% de poder estadístico, que es la nota que se le pone, por decir, en forma indirecta al tamaño muestral, ¿no? Lo ideal es conseguir un buen poder de 80%. Quiere decir que ese tamaño muestral tiene un promedio de 80% de probabilidad de que tú encuentres que este tamaño o muestral sea representativo de la población o las características que tenga este tamaño muestral sea 80% similar a la población. Mientras más alto esté la potencia es mejor. No, pero se recomienda que sea 80. Para Stata en sí lo coloca como 90, ¿no? Como un poder, pero teóricamente lo ideal es, lo de promedio es 80%. Y ya cuando nosotros queremos seguir avanzando y en esta base nos dan ya varios valores numéricos de covarianza, de valores de estadísticas más inferenciales, y nosotros queremos ver que la diferencia entre algunas variables o entre algunos datos es muy, muy amplio y nosotros queremos ajustarlo ajustarnos a una media. Entonces yo puedo aproximarlo usando justamente estas diferencias que espero encontrar entre dos, que sean menos de 1, por ejemplo. Entonces solamente agrego esto y les hago lo mismo, stpower Cox -1, pero esto ya es cuando tengo base de datos más grandes, más estadísticos, como la base ENDES, por ejemplo. Entonces ejecuto y vamos a ver qué salió. Entonces, cuando yo tengo una base muy grande y empieza a jugar con medias, y yo quiero que estas medias de los datos sean más exactos. Entonces, y con 50 muestras, me sale que es un buen poder.
Entonces, pero lo malo es que cuando se trata de ajustar a un menor número de casos, probablemente pierda mucha información de los otros participantes. Así como nuestra base de datos, queremos hacer estudios de regresión y determinar factores de riesgo, de esta base de datos yo también quiero ver si puedo hacer un estudio de sobrevida, es decir, si tengo todos los pacientes de Perú o de Junín que tienen, por ejemplo, cáncer gástrico, y quiero determinar cuál es la probabilidad de que el paciente con cáncer gástrico fallezca desde el momento que fue diagnosticado. Y lo que yo hago es, en esta base de datos, decir, me puede servir esta base de datos cuando hago supervivencia. Entonces acá ya no hago regresión de Cox, sino utilizo el logrank, que es un comando que se utiliza para sobrevida, para análisis de sobrevivencia. Entonces escribo stpower, pero ya no Cox, sino logrank. Y escribo el número de participantes de mi muestra. Selecciono el número de participantes que hay en la base de datos. Y vemos qué es lo que sale. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, stpower, logrank y el número, que es la base, tiene 300 participantes. Y nos sale que tiene un poder de 99, que es muy alto, el poder es muy bueno esta base que tengo. Entonces, no se olviden que cuando ustedes tienen una base de datos, también se debería considerar el poder estadístico de esa base y mencionar en la parte de tamaño muestral, mencionar que es un estudio de una base previa, no se ha determinado el tamaño muestral, sí, pero sí el poder estadístico de la base obtenida, que se obtiene el poder de 99. Ahora, ustedes cuando ya desarrollan la tesis final o hacen el trabajo de investigación, todo esto que estoy sombreando, stpower, N300, todo lo que estoy sombreando, eso se pasa a Word y eso pasa como archivos suplementarios. Y si es una tesis, va en anexos. Entonces, esto es válido para que los jurados y los revisores vean de cómo has calculado tu poder estadístico y cómo has calculado tu tamaño muestral. Volvamos al do. Y lo otro es también que quiero ser un poco más específico y quiero ver que, por ejemplo, en estudio de sobrevida, quiero ver o quiero determinar o quiero agruparlo de los pacientes que fallecieron, que sea, por ejemplo, el 40% y los que sobrevivieron el 60%. O sea, quiero ya hacerlo en forma más específica. Yo lo que hago es solamente agregar el porcentaje de un grupo. 0,6 de un grupo y 0,4 de otro, o 0,3 de un grupo, 0,7 del otro, ¿no? Solo agrego el porcentaje y ya también me da el poder estadístico de esta base. Vamos a ver qué salió. Y entonces, cuando yo solamente quiero dividirlo el 60% que sean de los que fallecieron y 40% de los que sobrevivieron, entonces coloco el 0,6 de la sobrevida y me sale que el poder es 89%, es un poco más bajo porque ya estoy siendo más específico. Pero suficiente para empezar en investigación de todo el tamaño muestral que hemos hablado, es esto, para determinar el tamaño muestral SAMSI y colocar las dos proporciones que yo espero encontrar en base a estudios previos o en base a lo que es el estudio piloto que he realizado, que es lo que estoy sombreando. Y si quiero determinar un tamaño, y quiero determinar ya un tamaño, la potencia de mi base de datos, es colocar la siguiente, el stpower Cox. stpower Cox y el número. Solamente esas dos que estoy seleccionando, el número 7 y el 25. Con esas dos ya pueden ustedes determinar su tamaño muestral y pueden ustedes determinar en más estudios, determinar un mejor análisis. Ahora, ¿qué pasa si ustedes se olvidaron y dicen, ¿cómo era? Me olvidé, lo perdí el do. Entonces, en Stata, vamos a compartir Stata, ya, en Stata escriben head de ayuda y colocan el comando. ¿Cuál es el comando que estamos trabajando? SAMSI.
escriben el help, escriban SAMSI, y en Stata mismo sale un nuevo cuadradito. Vamos a ver si se está compartiendo, creo que no. Y en Stata sale este nuevo cuadradito, esa nueva tabla donde te describe y te da ejemplos de cómo usar SAMSI para cada tipo de estudio. Pero en general, quédense solo con lo que les he mencionado, que está acá en número 3, SAMSI, por ejemplo, 0.25, 0.4, que son las proporciones. Sigamos. Igual así como hicieron con... Dejé de grabar, creo. Así como se hizo con HELP y SAMSI, también se hace con HELP y ST Power, por ejemplo, para calcular el tamaño de muestra. Y también, ¿no? Le sale en Stata le sale esta tabla de ayuda donde te habla y te da ejemplos del ST Power y te hace una breve descripción. Pero en resumen, como habíamos mencionado, dejé de compartir, ya como hemos mencionado, entonces en Stata solamente nos quedamos con el método de proporciones, que era usando el comando SAMSI, y colocábamos las dos proporciones. Esta. Un ejemplo más para ya terminar, por ejemplo, coloco SAMSI, aquí era 2040, pero yo quiero determinar, por ejemplo, algún estudio, a ver, por ejemplo, la probabilidad de fallecimiento de los pacientes con COVID en la época post vacuna. Yo quiero determinar los factores de riesgo de riesgo de fallecimiento de los pacientes con COVID en la post vacuna. Entonces tengo mi población general, es todos los pacientes que han fallecido por COVID, ¿no es cierto? Todos los que han fallecido por COVID. Quiero saber por qué ellos están falleciendo por COVID. Entonces, escojo el factor más importante dentro de los estudios que he determinado cuál es mi variable más importante, y yo digo la vacunación, por ejemplo, la vacunación. De los pacientes que están falleciendo actualmente, el 10% son vacunados. Entonces, SAMSI 0.1. Y del otro grupo, de los pacientes no vacunados, están falleciendo el 70%. Entonces escribo SAMSI 0.1 y que se presenta el 10% de un grupo y 70% de otro grupo. Y nada más, si hago clic, entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que encuestar a 30 o tengo que recolectar la información de 30 pacientes que han fallecido actualmente en la época post-COVID. Pero no solamente 30, sino tengo que aumentar el 20%. Entonces, el tamaño muestral final, es 30 más el 20%. Sería 36. ¿Cuánto es 36? Entonces tengo que encuestar o tengo que entrevistar o tengo que recolectar 36 historias clínicas finalmente, más 20%. Entonces, esa es la forma más sencilla de calcular el tamaño muestral. Y ahora, el otro ejemplo es del poder estadístico. El poder también hemos mencionado que Stata de por sí lo determina con un poder de 90%, pero nosotros podemos determinarlo en base a la cantidad de población que tenemos. ¿Dónde está mi...? Entonces, como son bases ya que han realizado donde han realizado estudios previos y tienen una cantidad de participantes, hago generalmente regresión logística para determinar los factores asociados a un evento. No se olviden que para regresión logística, creo que recién se va a hablar de esto, pero generalmente es la variable final o la variable dependiente o principal es justamente dicotómica, falleció, no falleció, tuvo, no tuvo. Entonces, coloco ST Power, Cox,
la coma, el n que representa la cantidad de mi base de datos. Por ejemplo, mi base de datos tenga 98 participantes y veo que mi poder es bueno, ¿no? 92% de poder estadístico. Que habíamos mencionado que el poder es, te representa la probabilidad de que esta base represente las características de la población. O sea, el 92% de las características de mi base van a ser encontrados en la población general. Este poder debe ser recomendable 80. Bueno, creo que con eso estamos culminando esta parte de tamaño muestral. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver si hay algo en el chat. Bueno, lo ideal para que ustedes empiecen a practicar es empezar a hacer los estudios. Y si tienen bases, determinar la potencia estadística de su base de datos. Como les mencionabas, debería ser de 80 más. Si es que está menos de 80, menos de 70, no deben realizar, no necesitan aumentar el número de participantes. Si están en 80 ya podrían empezar a trabajar. Si están menos de 80, tendrían que encuestar mayor número de historias o empezar a encuestar o a recolectar más información. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más adicional? Ya, entonces, muchas gracias. Muchas gracias con ustedes. Creo que en la siguiente clase vamos a hablar de regresión logística y ya estamos coordinando para la siguiente actividad. Gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Ya, chicos, estoy pasando el pase de lista final para que lo puedan rellenar. Tienen 3 minutos, sí, para que lo rellenen. Y si lo van haciendo, pueden retirarse de la reunión.